Buenos días, queridos alumnos. Qué bueno que están aquí en una clase más de Ave Ciencias. Como siempre, le doy las gracias a tantas personas que me ayudan a que esta clase quede tan bien, pero la ayuda mayor la puedo recibir de ustedes. Si ustedes nos mandan correos y nos dicen qué se entiende, qué no se entiende, qué quieren, qué clases faltan, en fin, si quieren que invitemos a otras personas. Esa es la ventaja de un curso a distancia, ¿sí? Que se puede modificar con el tiempo. Vamos a hablar de uno de los objetos más hermosos del universo, las nebulosas planetarias. Son objetos extendidos, de aspecto nebuloso justamente, que tienen una estrella central, una estrella de muy alta temperatura, que se llama una estrella enana blanca, y esta estrella es tan caliente que ioniza, que calienta a todo el material circundante y lo hace brillar. Vamos a hablar de nebulosas planetarias porque son un ejemplo de cómo se puede utilizar el diagrama HR para entender la evolución de las estrellas. Las nebulosas planetarias son bellísimas, son variadísimas y son objetos que se ven durante el invierno, cuando está despejado en México. Y por eso, uno de los grandes prestigios de la astronomía mexicana, pues viene justamente del estudio de estos objetos extraordinarios. Si recuerdan, la clase anterior vimos el diagrama HR, vimos que se observa el color de la estrella, que es el equivalente a su temperatura, y vimos que se puede también ver cuál es su magnitud, es decir, cuál es el brillo de la estrella. Y se puede graficar magnitud contra color, que es lo que se observa, o luminosidad contra temperatura, que es lo que se infiere de las mediciones anteriores, y obtener un diagrama en particular. Y vimos que consiste en algunos rasgos particulares. Tiene una secuencia principal, donde las estrellas azules calientes están en el extremo izquierdo superior y las frías y pequeñas están en el extremo derecho inferior, que hay algunas estrellas gigantes rojas y hay también estrellas enanitas blancas. Y justamente vamos a ver que las nebulosas planetarias tienen que ver con estrellas que están en la secuencia principal, se transforman en gigantes rojas y terminan como enanas blancas. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo vive una estrella? Bueno, podemos hacerlo de varias maneras. En astronomía se trata de medir lo mismo de varias maneras posibles para tener certeza, ya que la astronomía se hace desde aquí, desde la Tierra. No podemos viajar a la enorme mayoría de los astros. Si un día vamos al Zócalo cuando hay mucha gente y contamos cuántos bebitos hay, menores de 1 año, o cuántos viejititos hay así, más viejitos que yo, ya todos jorobaditos, y los comparamos con el número de adultos, pues veremos que la gran mayoría son adultos. Hay muy pocos bebetitos y hay muy pocos viejititos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque pasamos la mayor parte de nuestra vida en edad adulta. ¿Y por qué están casi todas las estrellas en la secuencia principal? Pues es simplemente porque ahí pasan la mayor parte de su vida. La clase de hoy, como les decía, es un ejemplo del diagrama HR y de cómo se ha desarrollado la astronomía en México. La primera persona que observó a las nebulosas planetarias fue Charles Messier, un astrónomo francés. Él, a lo que le gustaban los cometas, quería descubrir cometas. Pero se dio cuenta que los cometas, cuando están lejos del Sol, cuando los cometas están lejos del Sol, en realidad los cometas son cuerpos congelados que están por ahí, por donde está Plutón o más lejos. Y cuando se acercan al Sol, tienen órbitas muy elongadas, se acercan al Sol, el Sol empieza a calentarlos y se rodean de una nube de gas. Y él quería estudiar cometas. Pero se dio cuenta que había muchos otros objetos en el cielo de aspecto nebuloso
que no eran cometas y se hacía bolas. Así es que decidió hacer un catálogo de objetos nebulosos. Por cierto, como vimos en una de las clases, las colas de los cometas se producen cuando el cometa está todavía más cerca del Sol e interactúa con el viento solar. Uno de nuestros alumnos presenciales va a pasar. Entonces ya nos había explicado, pero nos va a platicar otra vez cómo uno pensaría que la cola del cometa sigue la trayectoria. Uno al ver el cometa piensa que la trayectoria está guiada por la dirección del cometa, pero no, como lo vimos en una clase anterior con una secadora de cabello. Ahorita lo vamos a hacer, pero ¿qué tal si nos muestras cómo uno pensaría que la cola del cometa sigue el movimiento del cometa, ¿verdad? Porque ve uno el cometa y ve atrás su cola que lo sigue, pero esto nunca es cierto, porque como vimos en una clase, el Sol tiene viento solar, lo cual hace que se mueva el cometa, no importando la dirección del cometa. Entonces, como nos explicó Salvador, la cola del cometa apunta siempre en dirección contraria al Sol, porque el viento del Sol, el Sol que es una esfera de gas incandescente que se está evaporando, empuja la cola de los cometas. Pero regresando a Messier, él decidió, para no confundirse cuando quería descubrir nuevos cometas, hacer un catálogo de objetos de aspecto nebuloso. Con su telescopio, que no era muy bueno, pues veía objetos lechositos. Por desgracia nunca pasó a la historia por el estudio de los cometas, como él hubiera querido, sino que pasó a la historia por este primer catálogo de objetos nebulosos. Algunos objetos nebulosos se pueden ver a simple vista, como la nebulosa de Orión, que este objeto rojito que se ve en la constelación de Orión. Es una cuna de formación estelar. La nebulosa de Orión es muy importante porque es una nebulosa muy cercana, donde están naciendo estrellas nuevas, donde se ha visto la formación de sistemas planetarios nuevos. Pues esto es uno de los objetos que clasificó Messier. Otro, el número 1, es la nebulosa del Cangrejo. Este es el resultado de la explosión de una estrella supernova. Y en fin, él encontró las nebulosas planetarias y se hizo famoso por su catálogo. Los astrónomos aficionados les encanta hacer concursos de quién puede ver más objetos Messier durante una noche. Así es que si se unen a un grupo de aficionados y van al campo con ellos, van a ver que es muy emocionante, porque conocen muy bien el cielo y saben qué encontrar, y las competencias siempre son muy interesantes, y además así uno aprende a usar su telescopio y a ver cosas diferentes de estrellas, porque siempre se ven como puntitos. Estos objetos son sumamente interesantes. La persona que bautizó a las nebulosas planetarias fue William Herschel. Herschel era músico y quería aprender a hacer música con Händel, pero además construía instrumentos musicales, de estos de madera, como las flautas dulces, y pensó, bueno, yo soy alemán, pero me puedo ir a Inglaterra y fabricar instrumentos y así me puedo ganar la vida. Händel era el compositor de la época, el más famoso, y cuando llegó Herschel lo mandó por un tubo. Le dijo que ni hablar, que no tenía talento musical. Así es que Herschel y su hermana pues empezaron a construir instrumentos, flautas, fagots, oboes, pero se dieron cuenta que no había telescopios y que con los mismos instrumentos podían construir telescopios muy sencillitos. Pero después se les ocurrió, bueno, pues nosotros también podemos ver por nuestros telescopios. Al fin, en Inglaterra casi siempre está nublado, así es que las pocas noches despejadas podemos mirar al cielo, y Herschel iba a ver el cielo y la hermanita pues abnegadamente iba a ir apuntando todo lo que él iba descubriendo, además por supuesto de lavarle y plancharle la ropa, como cualquier hermana de la época. Así es que, resumen,
A ver si me están siguiendo. Hay objetos M, en honor de Charles Messier, y objetos NG, que son los objetos del New General Catalog. El M es del primer astrónomo que clasificó objetos no estelares en el cielo, y el New General Catalog es el que hicieron los Herschel con miles de objetos. Por ejemplo, el objeto que se llama Nebulosa del Anillo, que es una nebulosa planetaria muy hermosa, pues es M57 y también NGC 6720. Y bueno, los astrónomos, para mayor complejidad, utilizamos indistintamente cualquiera de los nombres. Y bueno, yo entiendo que es una confusión terrible, pero lo hacemos, como les he dicho antes, hemos ido aprendiendo de la historia y seguimos utilizando términos del pasado. Otra nebulosa planetaria muy bonita es NGC 6302, por ejemplo. Bueno, pues este es el tipo de telescopios que empezó a construir Herschel, pequeñitos. Son telescopios que apuntan a un solo lugar del cielo, están fijos, y conforme pasan la noche y la Tierra da vueltas, pues el cielo parece moverse delante del telescopio y puede uno ir estudiando diferentes objetos. Con sus telescopios descubrió el primer asteroide, descubrió a Ceres, que ahora es un planeta enano porque pues es un mundo muy grande, de forma esférica, que tiene varios satélites. Y puso de moda lo que se llamó la policía cósmica. Empezó a vender muchos telescopios y los aficionados empezaron a mirar la franja del cielo, como estos son telescopios fijos, donde están los asteroides, y a descubrirlos. Y si descubrían uno, se llamaban como ellos. Así es que mucha gente se puso a buscar nuevos asteroides. Al principio, pues se ponían su nombre, después el de la esposa, de la hijita, pero después, como descubrían tantos, empezaron a ponerle los nombres de sus amantes, por ejemplo. Y como era la época victoriana, eso se pensó que era de muy mal gusto, y desde entonces la Unión Astronómica Internacional es la responsable de ponerle los nombres a los objetos celestes, para que vean que la fresez se ha dado en muchas épocas. Hay fragmentos de asteroides en México, son los meteoritos, cuando colisionan asteroides entre sí, desparraman fragmentos en el espacio y algunos caen a la Tierra. Y en el desierto de Chihuahua, cuando caen estos objetos, se distinguen claramente sobre las arenas del desierto, y por eso México es un país que es tan rico en meteoritos. Los telescopios más importantes de Herschel eran telescopios de gran tamaño. En esta imagen, en la parte inferior, se ve en comparación a unas personas viendo los telescopios. Había que subir por una escalera, estaban fijos, como les decía yo, y conforme los objetos iban pasando, los iba estudiando, y entonces iba lentamente moviendo el telescopio de posición y observando durante muchas noches, y así pudo hacer este gran catálogo, el NGC. Aquí se ve una foto de nuestro héroe, de William Herschel, y descubrió además a Urano. Y vio que tenía este color azul agua increíble. Y además descubrió 5 de sus lunas, Oberón, Miranda, etcétera, que son personajes de una de las obras de Shakespeare, de Un sueño de una noche de verano. Puck, por ejemplo, es este dios fantástico, este ser fantástico que hace travesuras, en fin. Muchos de los satélites de los planetas se llaman como personajes de la literatura. Y Herschel también descubrió objetos como este. Como tenían el mismo color o parecido que Urano, aquí hay otra foto moderna de Urano donde se ve que es de color agua, se ven sus nubes color de rosa, se ven sus anillos. Eso no se veía en la época de Herschel, pero esta es una nebulosa planetaria. Entonces les puso ese nombre porque se veían como el planeta que había descubierto, pero ligeramente nebulosas. Pero no tienen nada que ver con los planetas. En realidad son estrellas que fueron como el Sol,
que se hicieron estrellas gigantes, se desprendieron de sus atmósferas y lo que vemos en el centro es una estrella enana blanca muy caliente, que era el núcleo antiguo de la estrella, ya no tiene reacciones termonucleares, pero está a tan alta temperatura porque se está enfriando que ioniza el gas circundante y por eso está brillante. Hay muchísimas nebulosas planetarias, como les dije antes, muchas llevan nombres de astrónomos mexicanos, así es que ahora a ver si siguen despiertos. ¿Quiénes fueron las primeras personas que descubrieron las nebulosas planetarias? ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues la respuesta es Charles Messier y William Herschel fueron los primeros en estudiarlas, en descubrirlas, y se llaman así porque Herschel pensó que se parecían a Urano por el color, pero que se veían difusas y por eso les puso nebulosas planetarias. Este es el hijo de Herschel, John. Él lo que hizo fue construir un telescopio como el de su papá, se lo llevó a Sudáfrica e hizo lo mismo que hizo su papá. Empezó a estudiar el cielo desde el hemisferio sur. En esa época no tenían nombres las constelaciones del sur, así es que él las bautizó. Por eso hay una constelación de la Cruz del Sur, de la mosca, del teléfono, de la máquina de escribir, o sea, los inventos modernos de la época de John Herschel. John Herschel además midió la gravedad superficial de la Luna. Y como desde Galileo se pensaba que las zonas oscuras de la Luna son mares, pues él pensó que había agua en la Luna y que los habitantes podrían volar porque pesarían una octava parte de lo que pesamos nosotros. Desgraciadamente no hay habitantes en la Luna porque no hay agua. Las partes oscuras, como vimos en la clase de la Luna, son lavas solidificadas y tampoco se puede volar porque no hay aire. Pero bueno, nuestro galán va a pasar a explicarnos por qué vuelan los aviones. Entonces, para hacerlo le vamos a dar esta tirita de papel, se va a poner de perfil, la va a tomar con su pulgar y la va a poner debajo de su labio inferior y va a soplar y vamos a ver si logra elevar. Muy bien, sí logró elevar. No, derecho, no tienes que soplar hacia abajo, derecho, de frente. Muy bien, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si uno sopla, el aire se mueve más rápido por arriba de la hoja de papel que abajo y por eso se levanta la hoja. Lo mismo sucede en los aviones. Las alas y la forma del avión es tal que el viento sopla más rápido arriba del avión que abajo. Esto crea un vacío y hace que los aviones vuelen. Pero en fin, en la Luna no hay aire, así es que no se puede volar. Herschel hizo otra cosa interesante. Tomó la gama de colores de las estrellas, es decir, fue el primero en tomar sus espectros. Y no solo eso, puso termómetros al lado de los espectros y descubrió, como vimos en la clase anterior, la radiación infrarroja del Sol. Bueno, pues ahora sí a las nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son objetos de aspecto nebuloso que tienen una estrella en el centro muy caliente que ioniza al resto. ¿Qué hemos aprendido de Herschel? Bueno, primero pensó ¿qué voy a hacer en mi vida? Quiero ser músico, pero necesito una alternativa, hacer instrumentos. Y después vio una oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Utilizar mis habilidades para hacer telescopios. ¿Y qué dijo después? Pues yo puedo también observar. No tenía un instrumento que necesitaba, pues lo construyó. Después volvió a pensar, hizo un catálogo y concluyó el trabajo, lo registró. Y además, pues gracias a este catálogo, compartió sus descubrimientos con otras personas. Esto mismo hacemos los científicos en la actualidad. No se venden telescopios profesionales en las tiendas, hay que construirlos. Y hay que pensar para qué los vamos a usar. En honor de Herschel se ha construido un telescopio espacial muy importante que todavía está aportando datos. Fue a Saturno y está estudiando el sistema de Saturno. Aquí se ve el espejo principal
de este satélite. Ahora les voy a contar una cosa increíble que me pasó para que vean que hay que ser científicos, porque de repente la vida le trae unas sorpresas. Fui a Irlanda, al Trinity College, me invitaron a dar una conferencia y hablé sobre astronomía maya. Si ustedes han seguido este curso, pues vieron la clase de astronomía maya, pues más o menos platiqué de eso. Y al día siguiente recibí una llamada de la Embajada de México al hotel y me dijeron que me habían invitado unas personas que en su casa tenían un telescopio de Herschel. Irlanda, el gobierno de Irlanda en esa época compró un telescopio y lo pusieron en ese predio. Aquí está el telescopio, como ven, está en un castillo, aquí está de frente, todavía está operando, pero resulta que este predio es el predio privado más grande de Irlanda y pertenece a una familia de lo que era la nobleza. Ahorita ya no hay nobles en Irlanda, pero estas personas pues siguen siendo como tales. Me invitaron a comer a su castillo. Hay ríos y lagos y cascadas y puentes levadizos. Por ejemplo, es el cuarto de música, donde hay un arpa para tocar, bueno, pero también está el arpa original del escudo de Irlanda, un arpa de color verde. Y vi los árboles genealógicos, y el mayordomo tocó el gong a la hora de ir a cenar, y pusieron cubiertos y copas de hace varios siglos, y a la salida el Lord fue al jardín y me cortó un ramo de flores y me lo regaló. Porque resulta que cuando él y su esposa eran jóvenes, vinieron a México, a las ruinas mayas, y eso consolidó su amor. Así que vale la pena ser científicos, nunca sabe uno lo que le puede pasar. Las nebulosas planetarias se ven como aros, no porque sean aros, sino en realidad son como pompas de jabón, que donde se acumula el jabón, pues se ve más intensa la orilla de la pompa de jabón. Como les decía, son estrellas que fueron como el Sol, que pasaron la mayor parte de su vida en la secuencia principal, como va a ser el caso del Sol. Es una estrella, el Sol ahora es una estrella de la secuencia principal, lleva 4.500 millones de años ahí. Lo sabemos por métodos estadísticos, pero también porque podemos calcular la tasa de reacciones termonucleares en el interior de las estrellas, y también así podemos calcular su edad. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Después, el Sol, cuando termina de quemar hidrógeno, empieza a quemar helio y se infla. Para entender por qué el Sol se infla, pues recordemos el equilibrio hidrostático. Si recuerdan, si tenemos un globo ligeramente inflado, que representa una capa del Sol, y lo ponemos en la salida de aire de una secadora y lo soltamos, el globo se mantiene perfectamente en equilibrio, porque la gravedad empuja hacia abajo y la presión de la secadora empuja hacia arriba. Así está el Sol mientras quema hidrógeno. Cuando se le acaba, empieza a quemar helio, y el helio produce muchísima más energía. ¿Qué es lo que sucede? Si aumentas la velocidad de la secadora, el globo se fue para arriba, el globo se infló. Entonces, cuando el Sol empieza a quemar helio, produce mucha más energía, y esto hace que el Sol se infle. Y es cuando el Sol se va a transformar en una estrella gigante roja. Después va a producir tanta energía que esta atmósfera se va a desprender y solo va a quedar el núcleo pelón del Sol, y va a ser cuando el Sol se vea simplemente como una estrella enana blanca, es decir, el antiguo núcleo de una estrella en enfriamiento. Al Sol todavía le faltan 4.500 años para que le ocurra esto, pero ha habido miles de generaciones estelares antes del Sol, de estrellas que fueron como el Sol, y por eso podemos observar a las nebulosas planetarias.
Es decir, las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Al formarse, queman hidrógeno en el núcleo y pasan la mayor parte de sus vidas en la secuencia principal. Al final de sus vidas empiezan a quemar helio y se inflan. Se desprenden de sus atmósferas y solo queda el núcleo, que es una estrella enana blanca. Es decir, las estrellas como el Sol viven en la parte de la secuencia principal, casi toda su existencia, quemando hidrógeno con equilibrio hidrostático, por eso brillan lo mismo. Después pasan a la etapa de gigantes rojas, que dura simplemente unos cuantos cientos de miles de años, y después, al desprenderse de sus atmósferas, pues son enanas blancas. Así es que piensen en la evolución de una estrella como el Sol y cómo va a ser el Sol dentro de 4.500 millones de años, donde se evapore todo lo que está en la Tierra y se vaya al espacio y se mezcle con otra nube y nazcan otros planetas y otros seres. Esperamos que tan talentosos como aquí los colegas. Cada estrella sigue una evolución diferente. No todas las estrellas, bueno, todas nacen en nubes de gas y de polvo, pero solo las que son como el Sol, de masas equivalentes al Sol, son nebulosas planetarias. Las menos masivas no producen planetarias, algunas simplemente se enfrían, y las más masivas terminan su existencia con un estallido, que son las supernovas, que veremos en otra clase. Aquí hay ejemplos de nebulosas planetarias. Esta es la del Esquimal. Aquí tenemos una donde se ve que ha tenido varias eyecciones a lo largo de su vida, y por eso se ven estas atmósferas extendidas con tanta textura. Así que, a ver, ustedes piensen que es una nebulosa planetaria. Muy bien, es una estrella central rodeada de una envolvente en expansión. Hay algunas que tienen formas rarísimas, como esta, el rectángulo rojo, cosa que es muy extraña en la astronomía. Casi ningún objeto tiene formas como este. Y ha habido modelos para tratar de explicarlas y no hay uno que le atine bien a bien por qué es así. Bueno, aquí está más detallado lo que les acabo de decir, es decir, las etapas de formación de la planetaria, pero no, en este momento no voy a entrar en detalle. Ahora, si vemos a las nebulosas planetarias, tienen diferentes colores. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que tienen espectros diferentes. Y como hemos visto, cada elemento químico produce luz de diferentes colores. Las nebulosas planetarias hay color rojo porque hay hidrógeno y nitrógeno, que son elementos muy abundantes. Hay oxígeno, que produce las líneas verdes. Hay helio, que produce las líneas azules. Cuando se descubrieron las planetarias verdes, no se sabía de qué estaban hechas, porque los espectros que hasta el momento se habían estudiado en la Tierra no producían ese color verde. Una línea en 5007 angstroms, 5007, la llamamos comúnmente los científicos. Y se pensó que se había descubierto un elemento químico nuevo en el universo, y se llamó el nebulio. Y bueno, todo el mundo estaba feliz. Ahora se sabe que no, si se pone oxígeno en un alto vacío, que es como son las densidades en el medio interestelar, pues se producen estas líneas. Aquí está la 5007, está la 5007, bueno, es un redondeo de la que está en 500.69 nanómetros, ¿no? Así es que, pues, este nebulio, estas líneas verdes, pues en realidad son líneas de oxígeno. Por cierto, en el universo no se ha encontrado ningún elemento químico que sea diferente a los de la tabla periódica. Es decir, nunca se ha descubierto ningún elemento químico diferente. Todos los elementos químicos son los mismos aquí y en cualquier sitio del universo que se ha explorado hasta el momento. Las proporciones son diferentes. El universo está casi todo hecho de hidrógeno y de helio, pero eso lo iremos viendo más adelante. La longitud de onda, si recuerdan, depende de la frecuencia. Una línea verde, como la del oxígeno, pues es de baja frecuencia. En cambio, una línea azul es de alta frecuencia. Las ondas
de todas las frecuencias vienen revueltas. Las de alta frecuencia, como la línea azul que produce el helio, y la de baja frecuencia, o frecuencia menor diríamos, como las del oxígeno, que produce líneas verdes. Muchas gracias. Así es que lo que hacemos los astrónomos es ponerle filtros de diferentes colores a la imagen que estamos tomando con el telescopio, y de esta manera aislamos la luz verde, la luz azul, la roja, es decir, la luz que producen los diferentes elementos químicos. Y así podemos saber qué zonas de la nebulosa planetaria tienen estas sustancias. Cerca de las planetarias donde hay mucha energía solo se produce el helio, solo se ioniza el helio, y por eso solo ahí se ve la luz azul. En las zonas más alejadas se puede ionizar el oxígeno y por eso se ve verde. En cambio, en las orillas, donde se necesita menos energía para ionizar el hidrógeno, es donde se ve el hidrógeno. Y de esta manera podemos conocer de qué están fabricadas las nebulosas planetarias. Claro que se usan filtros y se dibujan artificialmente las planetarias y se ven en luz que no es visible, así es que muchas de las imágenes nos confunden. Pero básicamente se utilizan filtros de colores que pueden separar las diferentes frecuencias, y esto nos permite analizar la composición química y la temperatura de los diferentes objetos celestes. Las formas de las planetarias son muy interesantes y tienen que ver con la presencia de discos y la rotación de la estrella cuando emite la radiación y cómo interactúa con esos discos, y por eso pueden tener estas formas tan interesantes. Uno de nuestros alumnos presenciales nos va a enseñar cómo es. Y por supuesto esto se complica con la presencia de campos magnéticos. Si la estrella tiene precesión, como vimos la clase anterior, se va bamboleando, puede arrojar estructuras de diferentes formas, y por eso hay esta enorme variedad de aspectos de nebulosas planetarias. En otras palabras, las nebulosas planetarias son una clase particular de materia interestelar. No son como las nubes de formación estelar, que son ricas en polvo, sino que son el proceso de la muerte estelar. Hay nebulosas planetarias incluso que tienen dos núcleos porque provienen de un sistema binario donde una se hizo gigante roja antes que la otra, y ambas estrellas, la nueva enana blanca y la otra, permanecen en el núcleo de las planetarias. Y estas son muy importantes porque, como veremos más adelante, la masa de las estrellas se puede calcular estudiando sistemas binarios, así como sus diámetros. Y como les decía antes, si estas planetarias eran como nuestro sistema solar o tenían planetas o discos espesos, pues esto hace que cuando arrojen materia al espacio, pues esto afecte su morfología, y por eso existen nebulosas planetarias que tienen unas especies de jets que van hacia los lados, porque el disco de material planetario impide que salga en todas direcciones. A ver si todavía están despiertos. ¿Qué producen las nebulosas bipolares? Muy bien, los discos planetarios. Y bueno, hay otras que tienen unas formas rarísimas, las de mariposa, por ejemplo. En fin, hay muchos modelos teóricos y los astrónomos no se ponen de acuerdo. Bueno, ¿por qué somos famosos los astrónomos mexicanos? Porque seguimos la escuela de Guillermo Haro. Guillermo Haro fue el fundador de la astronomía moderna mexicana. Él era abogado, nunca estudió ciencia. Después fue periodista, pero le fascinaba la astronomía. Entonces se presentó en la Universidad de Harvard y le dijo al astrónomo en jefe que él quería ser astrónomo. Y al jefe pues le cayó en gracia este muchachito mexicano y le dijo que sí. Y le enseñó astronomía y a usar un telescopio. Guillermo regresó a México y fundó muchas instituciones, el Instituto de Astronomía, después el INAOE, construyó los primeros telescopios mexicanos importantes, entrenó a su jardinero, igual que lo habían entrenado a él, a sacar imágenes, y lo que hizo fue sacar fotografías con filtros diferentes, con filtros azules, verdes y rojos.
Y de esta manera puso a sus estudiantes a que compararan las imágenes, y cuando había una que tenía más verdecito, pues sabía que era una nebulosa planetaria, y de esta manera su grupo descubrió tantísimos objetos. Este es uno de los telescopios de Tonantzintla, que tiene 1 metro de diámetro. Ahora pues ya se usa con fines educativos, pero en su época fue un telescopio muy importante. Está en Puebla porque era la época donde las cosas se arreglaban con amistad, y Guillermo era muy amigo del secretario de Hacienda, que era poblano, y por eso el telescopio está ahí, muy cerca de Cholula. Si alguna vez van, vale mucho la pena ir, no solo por ver estos telescopios históricos, sino por la iglesia de Santa María Tonantzintla, que de hecho es donde está el observatorio, que es de arte barroco, y es un espectáculo extraordinario. Bueno, ahora viene otra sección de chisme. Elena Poniatowska. Elena era periodista y ya Guillermo era famoso, y le pidió una entrevista. Y Guillermo tenía una oficina en la Secretaría de Hacienda. Entonces Elena, pues una princesa polaca que creció en París, guapísima, le pidió una cita para la entrevista y llegó tarde. Entonces Guillermo le dijo que no le daba la entrevista, que si la quería, que se fuera a Puebla. Entonces Elena pues tomó su camioncito guajolotero, que eran otros tiempos, y después de muchas horas llegó a Tonantzintla, que era un lugar pues sin nada, ¿no? Estaba el observatorio, las casas de los astrónomos, un bosquecito muy bonito, y Guillermo dejó a Elena paseando por los jardines y la hizo esperar un buen. Pero él estaba viendo por la ventana y claro, le fascinó. Entonces ya finalmente la recibió, la llevó a comer chalupitas y bueno, como se imaginarán, una cosa llevó a la otra. De regreso a México, Guillermo le mandó tantos y tantos ramos de rosas rojas a su casa, que Elena incluso en los tanques de los excusados puso rosas por toda su casa, porque eran tal cantidad. Y además llegó una invitación para ir a la cena del 15 de septiembre a Palacio Nacional. Y entonces Elena se hizo un chongo, se puso rosas rojas en la cabeza, se puso un rebozo rojo y llegó, pues se imaginan, espectacular a Palacio Nacional. Y Guillermo la sentó junto a él. Finalmente se casaron, tuvieron hijos. Pero después hubo desacuerdos, eso pasa en la vida. Y Elena ha escrito varios libros sobre Guillermo. El primero se llama La piel del cielo, que se ve que escribió al principio cuando estaba muy enamorada de él y lo pone con el gran astrónomo. Y al final, pues ya se ve que estaban medio peleados y a Guillermo no le gustaban las amigas lesbianas de Elena. Jesús Rodríguez es una de las más famosas, que es la buena onda, la verdad. Pero en fin, no les cuento el libro. Pero después escribió otro libro muy bueno sobre Guillermo, ya más serio, el otro también es serio, sobre la vida de Guillermo. En fin, así es que para que vean que los astrónomos también tenemos corazoncito. ¿Por qué es importante el descubrimiento de las planetarias de Guillermo Haro? En su época no se sabía dónde era el centro de la galaxia. Nosotros vivimos en el plano de la galaxia, es como si viviéramos en un bosque de estrellas y en dirección del plano no podemos ver el centro, todo se ve igual, se ve la Vía Láctea. Pero hay planetarias fuera del disco de la galaxia, fuera del plano de la galaxia. Y Guillermo se dio cuenta que en una dirección había más planetarias que en otra. Entonces él predijo que esa era la dirección del centro de la galaxia y tuvo razón. Para que vean la gran intuición científica que tenía Guillermo. Sabía conseguir recursos, sabía qué problemas resolver con lo que él tenía, usando filtros, usando placas fotográficas, usando a sus estudiantes, entrenando a la gente que lo rodeaba, su jardinero, pero además esta gran intuición. Él formó y esta escuela
esta escuela de astronomía de encontrar problemas sencillos que resuelvan otros se mantiene. Por ejemplo, Luis Felipe Rodríguez, uno de los grandes astrónomos mexicanos, ha observado nebulosas planetarias con radiotelescopios, ha descubierto, por ejemplo, que tienen agua, no solo estas, sino otras. Él ha diseñado instrumentos para radiotelescopios como el VLA, como el ALMA, estos grandes instrumentos mundiales, y lo ha hecho por esto mismo, porque sabe encontrar problemas sencillos que puede estudiar en un país que no necesariamente tiene tantos recursos como otras naciones. Miriam Peña es una apasionada de las planetarias. Yo cuando he ido a observar con ella, bueno, es terrible porque ya quiere llegar al telescopio antes de que se ponga el sol y toda la noche quiere ver planetarias y ya salió el sol y ella no se quiere ir del telescopio porque las quiere ver todas porque son tan bonitas. Y yo verdaderamente que soy la peor observadora del mundo, me da rasquera, me da frío, me da sueño y ya lo que quiero es irme a dormir y me canso. Pero Miriam ha estudiado nebulosas planetarias incluso ahora, en las nubes de Magallanes. Fue la primera en descubrir objetos ahí. Son 2 galaxias satélites de la Vía Láctea. Bueno, de hecho están ya muy cerca de nuestra galaxia, están sumidas en el halo de materia que rodea nuestra galaxia. Silvia Torres, bueno, pues es ahora la gran jefa de la astronomía del mundo, es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, y ella fue la primera persona en estudiar las planetarias con un satélite ultravioleta. Me acuerdo que, bueno, ella se fue a Baltimore, aunque ya no estaba en el satélite, las oficinas estaban ahí para ver que las observaciones estuvieran bien, y cuando llegaron las observaciones, nunca nadie en el mundo había visto el espectro de una planetaria en luz ultravioleta. Y pues, ¿qué serán esas líneas raras? ¿De qué elementos serán? ¿Cómo se producirán? Fue extraordinario. Y estudió muchas cosas, unas estructuras que tienen las planetarias que parecen cometas. De hecho, son material sólido que está dentro del envolvente de la planetaria, y la estrella central pues los está desintegrando, evaporando, y el viento propio de la estrella los empuja hacia atrás y produce estos chorros que parecen las colas de los cometas, como nos explicó Salvador. Bueno, y Manuel Peinbert es uno de los grandes astrónomos mexicanos. Él trascendió el estudio de nebulosas individuales, hizo una gran clasificación. Es como la biología, que puede estudiar cada especie con mucho cuidado, pero después hay personas que ven la gran imagen de estos objetos, y él ha sido una de estas personas, y por eso es un científico con tantísimo reconocimiento internacional. Bueno, pues ahora llegó la hora de la verdad, la tarea. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Dibuja un diagrama HR con la posición del Sol en la secuencia principal, como gigante roja y como enana blanca. Y después, cómo se determina la composición química de una nebulosa planetaria. Nos vemos la próxima clase. Gracias a los alumnos presenciales, gracias a mis colaboradores.